Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Valenzuela y este es un curso completamente gratis donde te voy a estar enseñando cómo importar de China. Si tú quieres importar productos a Estados Unidos, México, España, Perú, Costa Rica, etcétera. Es válido para cualquier país y sin más preámbulo, comenzamos con el curso. Y bueno amigos, vamos a comenzar con este curso completamente gratis de cómo tú puedes importar de China. Recuerda que todo lo que te voy a estar enseñando en este curso es importante que tú puedas saber que lo puedes implementar para cualquier país, ¿ok? Si tú quieres importar a Estados Unidos, quieres importar a México, Venezuela, Costa Rica, Perú, etcétera, prácticamente lo puedes hacer sin ningún problema, ¿ok? Entonces aquí un punto muy importante es que toda esta información que te la voy a estar dando, te la voy a dar gratis y muchos te la venden allá afuera en más de $300. Así que te invito a que valores toda esta información. Créeme que es información de muchísimo valor para que tú ya no estés buscando cursos, para que tú ya no estés comprando cursos. Te aseguro que este curso que estás viendo ahora mismo es para ti, así que valóralo mucho, ¿ok? Después vamos a continuar. ¿Qué producto quieres importar? Es muy importante que tú ya tengas en mente desde ahora mismo qué producto vas a importar, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerda que tienes que investigar los aranceles, también investigar las regulaciones, ¿ok? Igual tú ya deberías de hacer una investigación aproximadamente de a qué precio se está vendiendo ese producto en tu país y aproximadamente a qué precio tú lo quieres vender. Muchas personas importan para venderlo en la plataforma de Amazon, en la plataforma de Mercado Libre, también en la plataforma de Facebook o de forma física, ¿sale? Pero ya debes de tener en mente qué producto quieres importar. Toda esta parte de aranceles y regulaciones yo te voy a enseñar cómo lo vas a investigar más adelante en este curso, pero lo que sí quiero recalcarte es que desde ahora mismo pues ya debes de tener en mente qué producto vas a comprar. Y bueno, vamos a ver cuáles son los tipos de importaciones que hay para que tú puedas importar tus productos. Primero que nada están las importaciones pequeñas, ¿ok? Que se usan lo que son couriers o las paqueterías más comunes que conocemos como DHL, FedEx, UPS, Estafeta, etcétera, ¿sale? Prácticamente, por ejemplo, cuando tú compres algún producto y supongamos que compras solamente una pieza, vas a estar utilizando pues este sistema que utilizan couriers normales, ¿sale? También, por ejemplo, si compras 5, 6, 7 productos, 10 productos, vas a estar haciendo una pequeña importación y siempre te lo van a estar mandando por una paquetería. Normalmente son paqueterías que ya conocemos, ¿ok? Pero tú puedes comenzar a importar en pequeñas cantidades, ¿ok? Y no vas a tener pues ningún detalle. Solamente recuerda que sí hay que pagar un impuesto, pero este impuesto va a depender del producto que tú compres. Muchas veces hay productos que son libres de impuestos, por lo tanto no vas a pagar impuestos. Recuerda que también todo esto, el tema de impuestos que serían los aranceles, lo vamos a estar viendo más adelante. Pero la pequeña importación, si estás comenzando, si estás empezando, pues te quedaría muy bien realizar pequeñas importaciones. Después aquí tenemos las ventajas, son envíos rápidos de 4 a 6 días aproximadamente, va a depender mucho, como te comento, de qué paquetería te lo manden, ¿sale? Muchas veces si te lo mandan por DHL, sinceramente sí llega bastante rápido. FedEx, UPS a veces tarda un poco más, ¿ok? Pero en general sí es bastante rápido este tipo de envíos. También es ideal para menos de 110 kilogramos, o sea, estamos hablando de paquetes que no pesen mucho, ¿sale? Y también es ideal para productos pequeños como pueden ser memorias, USB, cargadores, cables, audífonos, etcétera. Pueden entrar varios productos y tú los puedes enviar a través de courier, ¿sale? Entonces esta es la importación que más se utiliza cuando estamos comenzando a importar. Continuamos con el envío marítimo o también llamado el envío por mar y es uno de los más usados
para enviar mayores cantidades de productos y también mayor peso. Las principales características de este envío marítimo, pues primero que nada es un poco lento, te puede tardar de 20 a 35 días en llegar, ya que pues tiene que cruzar todo el océano y es por mar. También una de las características importantes es que es económico, te vas a ahorrar bastante en costos, ¿sale? Recuerda que el envío marítimo está más que nada destinado para hacer importaciones ya un poco más grandes. Por eso aquí te lo puse, que es ideal para enviar productos grandes, pesados y en mayor cantidad. Cuando tú ya tengas experiencia importando, generalmente vas a estar utilizando este tipo de envío por mar. Ok, recuerda que necesitas una empresa de logística. Igual más adelante te voy a estar recomendando 3 empresas que tú puedes usar. También puedes llenar un contenedor entero, o si no logras llenar ese contenedor, puedes hacer lo que se le llama un grupaje. Ok, solamente pagar por un espacio dentro de ese contenedor, que eso también es muy común hacerlo. Entonces el envío marítimo igual uno de los envíos más utilizados ya cuando uno tiene experiencia importando. Y bueno amigos, ¿cómo funciona el envío por mar? Primero que nada tienes que cotizar con el proveedor el precio del producto. Entre paréntesis te puse FOB, que esto significa que te van a estar entregando en un puerto. Vamos a estar viendo también más adelante, te voy a explicar todos estos términos, ¿ok? Número 2, tienes que cotizar con la empresa de logística. Después vas a contratar a la empresa de logística y ellos se van a encargar ya de enviarte tus productos por mar. Y finalmente ellos te van a mantener informado sobre los trámites de aduana y entregarte tu pedido hasta el puerto final. Entonces de esta manera es como funciona si tú quieres enviar un producto, un paquete por envío marítimo. Y finalmente el otro tipo de importación que casi no se usa, siéndote sincero, porque su precio es muy elevado, se llama air cargo o cargo aéreo o envío por avión, ¿sale? Entonces es para importaciones también con mayor cantidad de productos, y también para esto necesitas una empresa de logística, y pues su precio sinceramente es bastante elevado. Siéndote sincero, casi nunca vas a estar utilizando este tipo de envíos, al menos que tengas una gran excepción, pero la verdad es que cuesta muy caro. Por esta razón la mayoría de la gente, el 99% de las personas, no utilizan este tipo de importación. Recuerda que la importación más común va a ser importación en cantidades pequeñas, y la segunda, importación por envío por mar o marítimo, ¿sale? Son las dos que más vamos a estar utilizando. Ahora, ¿cuáles son las empresas de logística más conocidas y que te las recomiendo ampliamente? Es esta que se llama iContainers, después esta de Flexport y por último Mac Logistics, ¿ok? Tú puedes buscar en internet, simplemente lo pones en Google, el nombre, y ya puedes buscar toda la información acerca de estas empresas. Y bueno amigos, ahorita vamos a pasar a un punto muy importante en donde te voy a estar enseñando cómo tú puedes elegir un proveedor en la plataforma de Alibaba para comenzar tu importación. Pero antes de esto es importante que conozcas qué son los Incoterms, ¿ok? Ya que estos te van a ayudar para tu proceso de compra, ¿ok? Entonces son términos de comercio internacional y se usan para saber qué incluye el precio de cada producto y hasta dónde va a ser la entrega, ¿sale? Recuerda que sinceramente Incoterms hay muchísimos, pero no debes de conocer todos. Entonces solamente vamos a estar utilizando algunos que son los más importantes y sinceramente son los que más se utilizan, ¿ok? Entonces ahorita pon mucha atención a esta parte, porque después vamos a ir a la plataforma de Alibaba y ahí va a aparecer lo que son los Incoterms. Entonces debes de saber qué te va a incluir cada cosa, ¿ok? Así que vamos allá. Y bueno amigos, aquí tenemos un mapa, ¿ok? Que es un mapa muy importante que debes de conocer, ¿ok? Entonces este sería todo el proceso
que uno tiene que hacer al momento de hacer una importación. Esto pues se aplica en la vida real. Aquí tenemos la fábrica en China, el transporte al puerto, el puerto de origen, después cruza todo el mar, ok, y llega al puerto destino, ok. De aquí tiene lo que es la revisión aduanal. Puede ser revisión en Estados Unidos, revisión en México, revisión en Costa Rica, dependiendo a qué país tú lo mandes, ok. Y después que pasa la revisión aduanal, viene lo que es el transporte, y este transporte pues lo lleva al destino, que el destino sería al almacén final o también puede ser a tu domicilio, ok. Entonces, muy importante, tenemos primero que nada este Incoterms, que también lo vas a estar viendo en Alibaba, ¿sale? En total son 3, 4, 5, 6 que debes de conocer. Entonces, este Incoterms prácticamente en español, ahí te lo puse, significa en fábrica, EXW. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente cuando tú vayas a comprar un producto, solamente te lo van a fabricar y listo. No te incluye el envío, no te incluye el transporte, no te incluye nada, ¿sale? Entonces, supongamos que tú vas a Alibaba, ¿ok? Y compras un producto, pero ese proveedor solamente te pone que maneja este Incoterms, EXW. Y quiere decir esto que solamente te lo va a fabricar y tú te tienes que ocupar de todo lo demás, ¿ok? Entonces, este Incoterms sinceramente no lo vamos a estar utilizando. ¿Por qué razón? Porque nos va a salir muy caro, ¿sale? Tendrías que conseguir absolutamente todo lo que es el transporte, lo que es el puerto de origen, destino. Entonces es mucho trabajo. Entonces sinceramente este Incoterms no nos va a convenir, ¿ok? Casi no lo vamos a estar utilizando, pero sí es importante que lo conozcamos. Solamente te van a fabricar el producto. De aquí tenemos el siguiente Incoterms que se llama FAS, FAS, ok. ¿Y qué te incluye este Incoterms? Bueno, te va a incluir solamente que te fabriquen el producto en China y te incluye el transporte al puerto, ¿sale? Ahí te lo dejan y de hecho no te lo van a cargar. Entonces tampoco este Incoterms nos va a servir y casi no lo vamos a estar utilizando mucho, pero sí es importante también que lo conozcas. En español significa libre al costado del barco, ¿sale? Entonces igual, muchas veces también te ponen este Incoterms en Alibaba y por eso es importante conocerlo, ¿sale? Recuerda, solamente te fabrican el producto y después te incluye solamente el transporte al puerto, pero no te van a estar cargando lo que sería el producto en el barco, ¿sale? Después tenemos este Incoterms que sinceramente es uno de los que más se utiliza y se llama FOB, es decir, en español puesto a bordo. Como puedes ver, este Incoterms te va a incluir todo esto que vemos aquí: la fábrica de tu producto, lo que es el transporte al puerto y que te carguen el producto en el puerto, ¿sale? De hecho aquí aparece esta línea roja porque todo esto te incluiría este Incoterms FOB, ¿sale? De hecho aquí te lo puse: fabricación de productos, transporte al puerto, carga y descarga y trámites de exportación. Por lo tanto, este Incoterms sí lo vamos a estar utilizando ya que nos conviene mucho. Recuerda que hasta la línea roja que tú ves aquí es responsabilidad del proveedor. Después de esta línea roja, todo esto, todo lo que está acá, ya sería tu responsabilidad. Ahora también tenemos este otro Incoterms que se llama SIF, y esto significa que te va a incluir el costo del producto, el seguro y el envío, ¿sale? Entonces te va a incluir estas tres cosas. Recuerda que este Incoterms te va a incluir todo esto que vimos aquí, ¿ok? Fábrica de tu producto, transporte, puerto de origen, lo que es el envío por mar, ¿ok? Y llega a lo que sería el puerto de destino, ¿sale? Después está este otro que se llama CFR, costos y envío, es decir, solamente este no te va a incluir el seguro, ¿ok? Es la única diferencia entre estos dos,
porque este CFR no te incluye el seguro. Por lo tanto, hay muchas personas que prefieren este de aquí por ahorrarse el seguro, ¿sale? Pero si tú quieres que te incluya el seguro, yo te recomiendo este CIF. ¿Para qué? Para que pues cualquier detalle que pase con tu envío pueda responder el seguro, ¿sale? Entonces igual todo esto, ¿por qué lo estamos viendo? Porque cuando tú busques un proveedor, allí te van a estar especificando con qué Incoterms trabaja cada proveedor. Por eso es muy importante, ¿sale? Recuerda que aquí estamos viendo lo que sería el envío marítimo, pero es el mismo proceso para todos, ¿ok? Prácticamente si tú lo vas a estar mandando por avión, es el mismo proceso, te lo fabrican, el transporte, el puerto, que en este caso sería que se manda por avión, pero también el avión pasa por todo el océano, ¿sale? Y también llega a un puerto destino, ¿ok? Entonces recuerda aquí muy bien que tu responsabilidad, la responsabilidad de la persona que te lo está vendiendo va a terminar hasta aquí, hasta esta línea roja, ¿sale? Prácticamente llega a lo que sería el puerto de destino, y después de aquí todo esto que te enseño con la flecha ya sería tu responsabilidad, es decir, la revisión aduanal, el transporte a destino y que te llegue hasta el almacén final, ¿ok? Después, amigos, tenemos lo que sería este Incoterms que se llama DDP, en español entrega de derechos pagados. Es decir, este Incoterms ya te incluye absolutamente todo, te incluye todo esto, ¿sale? Es decir, tú no vas a darte dolor de cabeza, por así decirlo, y tu producto te va a estar llegando a tu domicilio o a tu bodega sin ningún problema, ¿ok? Por eso se llama DDP, entrega derechos pagados, ya te va a incluir absolutamente todo. Ahora, este Incoterms, siéndote muy sincero, casi no se utiliza. ¿Y por qué casi no se utiliza? Porque te va a salir muy caro, ¿ok? Porque prácticamente allí van a estar los honorarios de toda la empresa que te va a hacer lo que es la logística, y obviamente te van a estar cobrando de más. Entonces, si tú tienes el dinero y tú dices, oye, ¿sabes qué? No me quiero dar dolor de cabeza, sinceramente tengo el dinero y lo puedo pagar, aunque sé que me cobran de más, no hay ningún problema, adelante, puedes utilizar este Incoterms DDP. Solamente le dices al proveedor de Alibaba, y sabes que quiero que me cotices todo con DDP, y ellos van a entender y te van a sacar el presupuesto de todo y te van a dar el precio de cuánto te saldría todo ya entregado en tu domicilio o en tu almacén, ¿sale? Pero recuerda que te van a estar cobrando un poco todo más caro, ¿ok? Ya que allí va mucha mano de obra, ¿sale? Entonces, si te quieres ahorrar costos y tú dices, ¿sabes qué? Igual no tengo tanto el dinero y quieres ahorrarte costos, pues yo te recomiendo que no utilices el Incoterms DDP, sino que utilices en este caso este o este de aquí, ¿sale? Puedes utilizar estos tres y te puedes ahorrar mucho más dinero. Quizás ahorita no le entiendas mucho esta parte de los Incoterms, pero lo que yo te pido es que le puedas tomar una captura de pantalla a esta parte o los puedas apuntar. Solamente son 6 términos de comercio internacional, ¿ok? Es importante porque ahorita que busquemos los proveedores vas a ir viendo que ahí te lo van a estar marcando ellos, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo los tipos de productos que hay en la plataforma de Alibaba, porque también te van a estar apareciendo. Entonces tenemos lo que es el producto ODM, en español un fabricante de diseño original, y estos son productos que ya se están listos para fabricar y venderlos a los clientes. Este es el que usarás casi siempre, ¿sale? Es decir, si tú vas a comprar unos audífonos, generalmente tienen un modelo del cual se guían y te van a fabricar ese modelo, ¿sale? Entonces, generalmente es el producto que casi siempre compramos. Por ejemplo, si tú quieres comprar un cargador, simplemente lo ves, lo buscas y ese cargador pues ya se fabrica sobre un modelo que ya está listo, ¿sale? Entonces, generalmente vamos a estar comprando productos ODM. También está el otro que se llama OEM, que es fabricante original de equipo, es decir, fabricación de tu propio producto.
casi no se usa, al menos que quieras sacar un producto nuevo al mercado. Ok, es decir, por ejemplo, si tú quieres que te fabriquen un producto nuevo, completamente nuevo, que es tu idea y tú quieres que los chinos te lo fabriquen, te lo pueden fabricar, pero recuerda que lleva un poco más de tiempo. Entonces, a estos tipos de productos que se fabrican desde cero y que viene siendo tu propia idea, pues se llama OEM, ok. Pero recuerda, generalmente vamos a estar trabajando con productos ODM, ¿sale? Y bueno, amigos, con todo esto que hemos visto, ahora sí vamos ya a la práctica para que lo entiendas un poco mejor, en donde vamos a ver cómo tú puedes encontrar proveedores y comprar en la plataforma de Alibaba, ¿ok? Entonces vamos a estar aplicando todo lo que hemos aprendido y viene siendo la forma real en la que tú lo harías, ¿ok? Así que vamos allá. Y bueno, amigos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de alibaba.com. Las primeras recomendaciones que yo te doy es que la moneda lo pongas en dólar, ¿ok? Ahí te lo enseño con la flecha, en dólar, y de preferencia que esté en inglés porque la página está un poco mal traducida. Entonces vas a poder encontrar lo mejor en inglés, también en dólar, porque todo se va a estar cotizando en dólar, ¿ok? También recuerda que los proveedores chinos hablan inglés, por lo tanto te vas a estar comunicando por ellos en inglés. Si tú no sabes inglés, no te preocupes, utiliza el traductor de Google. Por ejemplo, aquí este es un producto de ejemplo. Supongamos que queremos comprar tapetes de yoga, lo traducimos, vas a copiar esta parte y aquí en Alibaba vas a estar pegando lo que es el nombre del producto aquí en este buscador, ¿ok? Recuerda que de preferencia ábrete tu cuenta. Sinceramente es muy fácil abrir la cuenta, por eso no voy a estar indagando mucho en este tema. Simplemente aquí en la personita de arriba, ahí abres la cuenta donde dice Join Free, ¿sale? Para ir avanzando no voy a indagar mucho en el tema del registro. Aquí tú simplemente pones aquí el producto que quieres buscar. Algo muy interesante es que al momento de que tú pones el producto, estas son recomendaciones que te da la plataforma de Alibaba. Pero recuerda que estas recomendaciones son también buenas opciones, ya que las personas las buscan mucho. Entonces, si te llegara a servir, puedes tú escoger una de estas opciones, ¿sale? Vamos a darle clic aquí en buscar y va a comenzar ahorita a aparecernos los productos. Como puedes ver aquí ya nos empiezan a aparecer varios productos, ¿ok? Ahora, algo muy importante, nosotros lo que vamos a estar haciendo es buscar un proveedor, ¿ok? Y ese proveedor vamos a tratar de que sea un proveedor confiable, ok, porque lo queremos con una relación a largo plazo, ¿sale? Lo que nos interesa es que el proveedor nos mande primero una muestra para verificar lo que sería la calidad de ese producto, y una vez que nosotros verifiquemos que la muestra es de buena calidad y que es lo que queremos, ahora sí le hacemos un pedido más grande y así sucesivamente. Entonces por eso es importante implementar el tiempo necesario. Sinceramente te va a llevar 3-4 horas, un día, 2 días, 3 días para que puedas encontrar un buen proveedor. De preferencia cotiza con 5 o 10 proveedores antes de hacer tu compra de la muestra, ¿sale? Entonces aquí, como puedes ver, nos sale todos estos productos y vamos nosotros, como puedes ver acá arriba dice proveedores verificados, ok, acá nos dice arriba. Entonces vamos a darle clic. Si el menú cambia de Alibaba, no te preocupes, simple y sencillamente busca que diga esto de proveedores verificados. Entonces le damos clic y en cuanto le damos clic aquí nos empiezan a aparecer solamente proveedores. Ahora viene un punto muy importante. Aquí de mi lado izquierdo tenemos estos dos filtros. El primero es Trade Assurance, que este significa que Alibaba va a estar protegiendo tu compra. Cuando tú hagas un pedido a la plataforma de Alibaba, Alibaba retiene el dinero, ok, y no le da el dinero hasta que tú confirmes que el producto te ha llegado. Por eso es importante este filtro de Trade Assurance. Después tenemos el filtro
proveedor verificado. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa internacional ha verificado toda la documentación de ese proveedor. Entonces estos dos filtros son de suma importancia. Los tenemos que activar para que podamos continuar con la búsqueda. Aquí activamos este, vamos a activar el segundo y listo. Ya con estos dos filtros ahora sí podemos comenzar a encontrar proveedores. Lo que yo te dije anteriormente que hemos visto, como puedes ver aquí tú puedes filtrar. Ahorita te lo enseño con la flecha. Por ejemplo, aquí productos OEM. Recuerda lo que vimos anteriormente. Tú aquí puedes filtrar. Si solamente quieres empresas que te fabriquen este producto, lo puedes filtrar. Entonces por eso es importante que te aprendieras los términos, pero si no te los aprendiste, puedes regresar para que veas qué significan todos estos términos, porque como puedes ver aquí lo estamos viendo, OEM también acá. Entonces muy importante esta parte. Y bueno amigos, aquí de forma rápida nos da como un resumen de ese proveedor. Entonces como puedes ver te dice que está verificado, aquí dice que tiene 10 años, lo cual está bastante bien. Yo te recomiendo trabajar con proveedores de 4 años para arriba. Entonces 10 años está muy bien. Aquí dice que tiene más de 60 trabajadores. Esto que son 6.200 metros cuadrados que tiene la fábrica aproximadamente y que ha vendido más de 2.800.000 dólares. Entonces quiere decir que es una empresa que está bastante activa, que tiene muy buenas ventas. Ok, entonces esto es como el review principal. Ahorita vamos a estar indagando un poco más a fondo, ¿sale? Como puedes ver, lo que son rating and review tiene 5.0, lo cual también está bastante bien, de 182 calificaciones. Entonces habría que ver los comentarios también. Y aquí nos dan pues una serie de características de qué es lo que ellos pueden hacer. Entonces supongamos si tú lo quieres traducir, aquí le das clic en traducir al español y acá te dice que pueden crearte productos. Si tú quieres crear un producto desde cero, recuerda el OEM es que te pueden crear un producto desde cero solamente para ti. Ok, consolidación de categorías cruzadas, procedimientos de evaluación de proveedores, cadena de suministro ágil, quiere decir que te lo pueden hacer bastante rápido, personalización menor, le pueden poner tu logo, etcétera, ¿sale? Entonces aquí podemos ver un breve resumen, los productos, aproximadamente cuánto te va a costar. Y si seguimos viendo, también acá tenemos este otro proveedor, 9 años en la plataforma, más de 60 personas, 2.000 metros cuadrados, 2.100.000 dólares ha vendido, ¿sale? Y así vamos a tomarnos el tiempo necesario. Este proveedor, como puedes ver, solamente tiene 5 años en la plataforma y ha vendido 50.000 dólares. Quiere decir que es un proveedor bastante nuevo y me parece que tiene muy pocas ventas para 5 años. Y así amigos, nos vamos a ir tomando el tiempo de ver todos los proveedores que podamos revisar, ¿ok? Entonces amigos, para ver más información acerca del proveedor, vamos a darle clic al nombre y se te va a abrir esta ventana. En esta ventana podemos ver en dónde está ubicado el proveedor. En este caso, este está ubicado en Shanghái, China. Ok, acá nos dice que está verificado, que es un proveedor verificado Pro, que eso es una nueva funcionalidad de Alibaba en este año. Ok, también aquí como puedes ver nos dice que es un fabricante, lo cual está bastante bien. Recuerda que hay fabricantes y también están las trading companies. Ok, los fabricantes se especializan solamente en un nicho, ok, y los trading companies se especializan prácticamente en todo, ok. Como tal no tienen especialidad, sino que te venden de todo, por lo tanto te van a estar vendiendo a un precio mucho más caro, ya que ellos son el intermediario, ok. Entonces si vas a comprar pocas cosas, te recomiendo las compañías trading company, y si vas a comprar ya por más cantidad, yo te recomiendo irte con fabricantes, ¿sale? De todos modos siempre revisa que sea fabricante porque te pueden dar buen costo.
Ok, en este caso aquí esto lo está diciendo que ellos son fabricantes, lo cual también está bastante bien. Y aquí, como puedes ver, vemos las calificaciones, ¿no? 4.9 de 5, tiene 1044 reviews. Si tú le das clic, aquí tú puedes leer las calificaciones generales. Ok, dice que el 97% son de 5 estrellas, lo cual está bastante bien. Y aquí nosotros podemos leer las calificaciones. Ok, es importante que también te tomes el tiempo para leer las calificaciones. Como puedes ver, no hay comentarios como tal. Ok, ahí dice no comentarios, no comentarios. Entonces, importante leer lo que son las calificaciones de las personas que sí pusieron comentarios. Ok, entonces, regresando aquí al perfil, como puedes ver, dice que te responden rápido, en menos de 3 horas, lo cual también está bastante bien. Y la cantidad que ha vendido también está bastante bien, ya que se ve que es un proveedor que sí tiene buenas ventas. Ok, entonces aquí viene algo muy importante también. Como puedes ver, todo lo que ellos ofrecen aquí lo tenemos. Ok, dice full customization, que tú puedes ponerle tu logo, etcétera. Ok, entonces aquí es importante leerlo todo. Cuáles son las características que este proveedor tiene. Aquí vemos este texto de abajo donde podemos ver todas las características. Entonces, si le damos clic, como puedes ver, Alibaba tiene dividido por servicio y por la calidad. Entonces, en este caso, ellos tienen casi todos, ok, instrumentos de inspección, etcétera, pero les falta este de la garantía. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta. También en la cuestión del servicio tienen la mitad de todo lo que ofrece Alibaba. En este caso no tienen todo esto de aquí, pero también es importante ver si nos beneficia, ¿sale? En este caso, por el tipo de producto, realmente está bien que tengan todo esto, y pues esto por el tipo de producto que es, no es tan importante, ¿sale? Entonces, importante también checar toda esta parte. Me gustaría que hubiera tenido la cuestión de la garantía, porque yo sé que cualquier detalle me van a estar respondiendo, ¿ok? Entonces, también importante, recuerda que aquí está en inglés. Si tú lo quieres poner en español, clic derecho, traducir al español, y acá te están diciendo lo que ya leímos anteriormente, que te lo pueden fabricar rápido, personalización menor, que pueden poner tu logo personalizado. También en diseño, si tú lo quieres hacer un diseño personalizado, también personalizar las muestras, ok, igual un diseño completamente nuevo también te lo pueden hacer, ok. Entonces, el proveedor puede proporcionar servicios de diseño de cartera de productos de múltiples categorías, ok. También control de calidad, aquí ya lo hemos visto, que también es importante esta parte. Entonces, una vez que tú ya revises todo esto, tú ya puedes tomar una decisión. Al parecer, este proveedor, sinceramente, si yo estuviera comprando un producto de estos, yo sinceramente sí me iría con este proveedor, porque se ve que es de confianza. Igual acá tenemos el video, etcétera. Y recuerda que también acá están los principales productos que ellos manejan, ok. Pero igual acá en la parte de abajo podemos ver información muy importante. Entonces aquí, como te lo enseño con la flecha, dice que está verificado por esta empresa que se llama SGS Grow, ok. Si buscas tú en Google, aquí ya lo busqué, como puedes ver, efectivamente nos está diciendo que es una compañía multinacional suiza que proporciona servicios de inspección, lo cual quiere decir que pues es 100% real que esta empresa está verificada por una compañía internacional, y eso también da confianza. Aquí nos aparece el perfil de la compañía, aquí te está diciendo cuándo se registró en la plataforma, ok, lo que está vendiendo anualmente, años en los cuales ellos ya están exportando, llevan 11 años exportando, ok, la medida del piso que ellos tienen, también los lenguajes, solamente hablan inglés, y años que llevan en esta industria, ok. Aquí también podemos ver las certificaciones que en este caso inspeccionó la empresa, y tú le puedes dar clic y lo puedes descargar, ok. Igual aquí te está diciendo lo que es la línea de producción. Tienen 5 líneas de producciones, 52 máquinas, ok.
y también el control de calidad, que también es bastante importante, que ya lo vimos anteriormente, ¿sale? Entonces todo esto tómate el tiempo para poder leerlo, pero recuerda las cosas más importantes, que realmente está verificado. Incluso aquí te aparece Download Report, puedes descargar el reporte para que te dé más confianza. Esta es la parte del perfil, también está lo que son los servicios, los reviews, productos y videos, ¿sale? Si tú le das clic aquí en servicios, pues te va a mandar a qué servicios te van a estar ofreciendo ellos, ¿ok? Entonces, otro punto muy importante, vamos acá a la parte de arriba. Como puedes ver, tenemos lo siguiente. Tenemos este apartado acá, te lo enseño con la flecha que dice visitar store. Si tú le das clic aquí, ok, te va a mandar a la tienda de ellos. Y aquí, como puedes ver, te está indicando las principales categorías que ellos manejan. Y como puedes ver, podemos decir que están especializados en el sector del ejercicio, lo cual está muy bien, porque lo que tú quieres es un proveedor que se especialice solamente en eso, no un proveedor que te venda de todo, ¿ok? Entonces por esa parte también está muy bien este proveedor, porque solamente fabrica productos que son para ejercicio. Y tú aquí puedes ver todos los productos que ellos tienen. Aquí está el apartado de productos y aquí aparece en este caso las categorías, ¿ok? Ahí como puedes ver tienen de yoga, los que son balones de gym, bandas de resistencia. Entonces aquí puedes ver todo el catálogo de ellos, ¿sale? Lo cual está bastante bien, porque realmente se están especializando en un nicho de mercado, ¿ok? Entonces, como pudiste ver, así de esta manera tú puedes ver un proveedor y tomarte el tiempo para verificar los proveedores que tú quieras. Así vas a seguir haciendo con los demás, ok. Aquí como puedes ver, este dice Shenzhen. En este caso Shenzhen, si tú por ejemplo agarras y buscas acá Shenzhen, le das clic aquí buscar Shenzhen, como puedes ver nos está indicando que es una ciudad en China, ok. Entonces tiene el nombre de la ciudad. Igual si tú le das clic, vamos a poder ver toda la información que ya vimos anteriormente, y así vas a ir checando proveedores hasta que puedas encontrar 5, 10 proveedores. Y si te dan confianza, si tú verificas todos los puntos que yo te enseñé, ahora sí te vas a ir con ese proveedor, y lo que vas a estar haciendo es comenzar ya a negociar con ese proveedor. Entonces amigos, supongamos que ya escogiste un proveedor. Aquí tenemos este botón de color naranja que dice chatear ahora, ok. Simplemente le vas a dar clic y se te va a abrir esta ventana que estás viendo aquí. Aquí en este apartado vas a estar escribiendo el texto, ok. Entonces el texto, recuerda que si tú no sabes inglés, lo puedes traducir. En este caso yo he puesto este texto: hola, mi nombre es Andrés y soy gerente de la empresa Andy Shop de México. Esto tú lo puedes modificar a tu gusto, ok. Me interesa comprar este producto, aquí le das el nombre del producto. Y tengo las siguientes preguntas: ¿cuál es el pedido mínimo? ¿En qué puerto entregan el pedido? Te van a estar dando el nombre de los puertos que ellos manejan. ¿Cuál es el precio por unidad? Recuerda que si vas a estar comprando una muestra, realmente solamente le estarías preguntando cuál es el precio por unidad y cuál es el costo del envío de esa muestra. Ya si tú por ejemplo ya pediste la muestra y quieres comprar más productos, pues le puedes mandar el texto aquí completo, ¿sale? Entonces solamente lo vas a copiar y aquí en el chat se lo vas a pegar, ¿sale? Entonces importante esta parte. Una vez que ya tú pegues esta parte, vas a darle clic en enviar y ahí va a comenzar la conversación con el proveedor chino, ¿ok? Recuerda que es importante esperar el tiempo de respuesta, ya que si te encuentras por ejemplo en México en la madrugada, para ellos es de día. Entonces a veces por ahí te van a estar contestando generalmente por la noche, ¿ok? Pero ya de esta manera tú vas a comenzar ahora sí ya a negociar con el proveedor. Recuerda que la muestra es importante, ese primer paso, siempre comprar la muestra. Después de que compras la muestra y probaste que el producto te salió muy bien, ahora sí ya procedes a comprar más piezas con el mismo proveedor
porque lo que estamos buscando es tener una relación a largo plazo con ese proveedor. Y bueno amigos, aquí pasamos a un tema muy importante que es negociar con proveedores, ¿ok? Recuerda que es importante que tú sepas que tiene que haber ganancia para las dos partes, ¿ok? Tanto el proveedor de China tiene que ganar como tú también. Entonces no queramos ser, por así decirlo, hambrientos al momento de comprar y querer regatear bastante, porque también los proveedores chinos en este caso pues se pueden molestar y no te van a estar tomando en cuenta, ¿ok? Aquí el primer punto yo te puse que intentes negociar el precio como máximo a un menos 2% de descuento, ¿ok? Entonces supongamos que el producto te vale $10, tú le puedes decir, oye, bájame por lo menos un 2%, ¿ok? Entonces ahí el proveedor chino te va a decir si puede, si no puede, a lo mejor te baja un 1%, etcétera, pero lo que te baje está muy bien, ¿ok? Entonces es importante que sepas esto. Recuerda que obviamente tú no le vas a estar negociando el precio, que le baje el precio si vas a estar comprando solamente una muestra, ¿ok? No le vayas a decir que solamente por un producto te baje muchísimo el precio, porque definitivamente no te van a estar bajando el precio, ¿ok? Cuando tú ya compraste la muestra y ahora sí quieres hacer un pedido por varias piezas, ahí sí pídele descuento, ¿ok? Mientras no, también no seas muy insistente, ¿ok? Si eres muy insistente no te van a tomar en cuenta y definitivamente para ellos te van a estar tachando y te van a agregar como a una lista negra, ¿ok? Y no te van a hacer caso. Entonces, importante. Ahí también te puse, si insistes mucho, te van a estar bajando la calidad del producto. Entonces, esto es súper importante. Por eso te digo, no debes de insistir mucho, porque entonces te van a decir que sí, ya porque estás, digamos que sobre ellos, pero eso sí, vas a tener un producto de muy baja calidad. Entonces eso también te va a traer problemas a ti, porque tú lo vas a vender y te van a estar poniendo malas calificaciones. Por eso te digo que tiene que ser ganancia también para ellos y también para ti, ¿ok? No quieras tú acaparar todo, ¿ok? El precio del producto no lo es todo. Es importante que recuerdes esto, porque muchas veces pensamos que porque vas a comprar en China todo lo vas a comprar a $1, todo lo vas a comprar súper, hiper, mega barato, casi regalado, y no funciona de esa manera, ¿ok? Entonces es importante que cambiemos esa mentalidad de que piensas que solo por comprarlo en China casi te lo van a estar regalando, ¿ok? Importantísimo. Y también siempre cuida la relación calidad-precio, importantísimo. Si tú ves que el proveedor definitivamente no quiere acceder a hacer un descuento, pero realmente a ti te gustó el producto, entonces no hay ningún problema, cómpraselo en ese precio y te aseguro que vas a tener una muy buena relación, y quizás en el primer pedido no te haga un descuento, pero en el segundo pedido sí. Entonces tú le puedes decir, oye, mira, está bien, en este pedido no me hagas descuento, pero ¿qué te parece si en el segundo pedido que te realizo me puedes hacer un descuento? Y generalmente acceden a esa parte. Entonces toma en cuenta mucho estos consejos para negociar con proveedores, para que pues no te pase ninguna de las situaciones que te comento aquí. Y bueno amigos, vamos a estar viendo un tema que es bastante importante, que son los documentos que tú necesitas para comprar. Si tú ya elegiste un proveedor, ya estuviste negociando con ese proveedor y ese proveedor tú ya quieres contratarlo, el primer documento que ese proveedor te tiene que mandar se llama Proforma Invoice, ¿ok? O una factura Proforma. Esta factura Proforma te la tiene que entregar el vendedor antes de que tú vayas a realizar el pago, ¿ok? Esta factura te la van a entregar precisamente antes de que tú pagues, porque allí va a venir especificado todo lo que tú has pedido, ok. Entonces por eso es muy importante revisar esta factura Proforma, porque allí va a venir lo que también se llama el checklist, que es todo lo que tú estás pidiendo con ese proveedor, el trato que tú quedaste con ese proveedor. Por ejemplo, si tú has pedido 10 piezas de tal producto, ahí tiene que venir todo bien especificado, ok.
Entonces cuando el proveedor te mande esta factura pro forma, te la va a estar enviando por el chat de Alibaba, ok. Recuerda que todos los documentos por ahí te los va a estar enviando. Lo que tú tienes que hacer pues es revisar con cuidado toda la información. Yo te recomiendo que te tomes 1, 2, 3 días para revisar absolutamente todo, ok. Y si hay algo que a ti no te gusta, también lo puedes modificar y lo puedes hablar con el proveedor, ok. En la factura pro forma tiene que venir el número de serie del producto, cuántos productos son, la especificación del pago, si vas a pagar todo de un jalón o si vas a dar 30% de anticipo, lo demás lo vas a pagar cuando llegue el producto. Todo lo que tú quieras ahí va a estar escrito. Por eso es importante que lo revises, porque después viene lo que es la factura comercial, ¿ok? Ahorita yo te voy a estar enseñando un ejemplo de una factura pro forma. Entonces aquí estoy en Alibaba y como puedes ver, este es el chat de una compra que yo hice, ya tiene tiempo. Y pues aquí obviamente esta es la vendedora, se llama Vanessa Chen, y aquí me está mandando la pro forma. Ahí de hecho, como puedes ver, ahí dice pro forma invoice. Quiere decir que antes de que yo pague, yo tengo que leer lo que me está incluyendo, y si hay algo que no me gusta, también yo lo puedo modificar, ok. Aquí esta sería la factura pro forma. Como puedes ver, ahí tiene el nombre, tiene el logo de la empresa china, ok, y tiene toda la información, el número de factura, revisiones, en este caso no hice ninguna revisión, la fecha, aquí el nombre de la empresa, ok, también la dirección, el teléfono, el correo del proveedor, ok. Todo esto debe de tenerlo, sale. Después a quién va dirigido, en este caso mi nombre, la dirección también al cual va a llegar, el número de teléfono, correo, el contacto, ok. Aquí está lo que se le llama el checklist, que son todo lo que te incluye. En este caso solamente fue un producto, ok, que fue una fusionadora, como puedes ver. Pero aquí si tú pides 10, 20, 30, 50 productos, obviamente pues la tabla va a ser más grande y tienes que checar absolutamente todo, la descripción, cantidades, precio unitario, absolutamente todo con detenimiento, porque de esto va a depender que realmente todo pueda salir bien, ya que este documento pues tiene un valor legal en China, ok, y tú puedes reclamarle al proveedor, porque el proveedor te va a estar respetando lo que diga esta factura, ok. Si tú acordaste algo con el proveedor, pero solamente lo acordaste por mensaje o por el chat o por palabra, no te lo van a respetar, ok. Todo lo que tú acuerdes con el proveedor tiene que estar plasmado en esta factura pro forma, ok. Entonces importantísimo, ¿sale? Entonces aquí igual vienen los detalles del pago, los detalles de la entrega, todo viene especificado, como puedes ver. Igual la información del banco, si vas a hacer una transferencia bancaria. Ahorita vamos a estar hablando acerca también de los pagos, cuáles te convienen dependiendo la cantidad. Entonces de esta manera es como se compone esta factura pro forma, ok. Entonces recuerda, cuando tú ya hayas negociado con el proveedor, si tú vas a comprar, vas a importar cantidades pequeñas de productos, no sé, 10, 20, 30 productos, viene siendo lo mismo. Tú le vas a decir al proveedor, mándame la factura pro forma para que yo revise que todo esté correcto, y lo que no te guste pues lo puedes hablar con él. Y también para grandes cantidades de productos es lo mismo, ¿sale? Importantísimo que revises toda la información. Y bueno amigos, después de que te manden esa factura pro forma, ahora sí viene lo siguiente, que sería la factura comercial. Una vez que tú ya diste un anticipo, te mandan esta factura debidamente sellada, ok, porque tiene que tener un valor legal, ok. Entonces esta factura comercial tú la necesitas para todo el traslado de tu mercancía. También vamos a estar viendo un ejemplo real de esta factura comercial. Y aquí, como puedes ver, tenemos este ejemplo de la factura comercial. Ahí dice comercial invoice y viene siendo lo mismo, ok. Aquí tenemos lo que es a quién va dirigido, quién hace la gestión. En este caso puse un nombre aleatorio, lo que es la dirección, ok, a qué puerto va también aquí viene el checklist, ok, de todo lo que incluye,
ok, porque si hay algún detalle aquí tú puedes ver, o las personas que están inspeccionando, etcétera, aquí van a ver absolutamente todo, ok. Va dirigido a Miami, Florida, a Estados Unidos, y aquí viene todas las especificaciones. Como puedes ver, pues ya esta sería la factura final, y también aquí viene especificado pues lo que sería el pago. Supongamos que tú ya pagaste cierta cantidad, al final vas a pagar la otra cantidad, etcétera, dependiendo cómo tú quedaste con el proveedor. Y también viene lo que sería la información bancaria para que tú puedas pues hacer la transferencia, etcétera. Recuerda que es importante que pues puedas transferir, hacer una transferencia internacional, y que los nombres que aquí se especifican, a ese nombre vas a transferir, ok, porque eso te lo van a contar como válido. Si aquí por ejemplo menciona el nombre de una empresa y tú transfieres a otro nombre, no te lo van a valer. Entonces es importante que te fijes que realmente estás transfiriendo a el mismo nombre que aparece aquí, ok, súper importante. Pero esta sería lo que sería la factura comercial, ya una vez que diste el anticipo para que ya tu mercancía se pueda procesar, te la puedan enviar. Y bueno amigos, por último tenemos lo que es el contrato independiente. ¿A qué me refiero con esto? A que por ejemplo, supongamos que el proveedor chino te va a hacer un diseño de un producto exclusivamente para ti. Bueno, en este caso tú puedes elaborar un contrato y decirle al proveedor que va a tener una cláusula, ese contrato, en donde él no puede copiar ese diseño y vendérselo a alguien más, sino solamente te va a estar trabajando a ti, ok, porque se puede dar el caso que ellos te creen un producto y después ese producto se lo quieran vender a alguien más, pero como te puedes dar cuenta, pues sería un producto que tú hiciste, que tú diseñaste. Entonces también tú puedes hacer ese contrato independiente para protegerte, ok. De esta manera, por ejemplo, si tú quieres agregar otra cláusula, no sé, supongamos que te lleguen 100 o 200 piezas en mal estado, es importante que te las repongan en el próximo pedido. Ahí también puedes agregar la cláusula, ¿sale? Entonces es importante que también puedas hacer este contrato independiente, o también ponerlo en acuerdo con el proveedor. Y aquí en la factura comercial se pueden agregar más páginas donde vengan las cláusulas que debidamente tú y el proveedor están de acuerdo y los dos lo van a firmar. Con esto pues ya tú vas a estar 100% seguro que las cláusulas que tú pediste pues se van a estar respetando por parte del proveedor, porque los dos la firmaron. Entonces de esta manera prácticamente serían los tres documentos. Generalmente se utiliza el primero y el segundo, el tercero lo puedes hacer, o como te digo, simplemente que agreguen las cláusulas a lo que es la factura comercial para que no tengas ningún detalle. Y bueno amigos, vamos a estar hablando acerca de los pagos aquí en la plataforma de Alibaba. Recuerda que cualquier pago que tú hagas tiene que ser todo por medio de la plataforma, si no Alibaba no te va a responder en dado caso que pase algo. Entonces aquí yo tengo un ejemplo 100% real. Como puedes ver, en este caso me mandaron un enlace de pago que te enseño con la flecha, ok. Entonces así te lo van a estar también mandando a ti, ya sea que tú hagas una importación pequeña o también que hagas una importación grande, ok. En este caso sería una importación pequeña. Simplemente yo le voy a dar clic y nos va a mandar a esta ventana que estás viendo en pantalla. Aquí tú puedes elegir tu método de pago. Ahora recuerda que si es una importación pequeña, por ejemplo si estás comprando una muestra, si estás comprando 10, 20, 30, 40, 50 productos, 100 productos, etcétera, pues yo te recomiendo utilizar PayPal, tarjeta de débito o crédito. También si tienes Apple Pay o Google Pay, ok. Entonces sinceramente las que más me gustan a mí son PayPal y tarjeta de débito o crédito. ¿Por qué razón? Cuando es una importación pequeña pues recomiendo estas dos, porque pues recuerda que si tú seleccionas aquí PayPal, de tu lado derecho aquí vas a estar viendo lo que es el total de la orden, y aquí te aparece lo que es lo que te van a estar cobrando ellos. Te cobran una comisión, imagínate, son $25. Sinceramente
No es nada barato, pero como es una importación pequeña, lo podríamos considerar, ¿ok? Entonces, pues todos cobran lo que sería una comisión. Igual si tú seleccionas tarjeta de débito o crédito, vamos a darle clic y como puedes ver también te cobran una comisión, ¿ok? Absolutamente todos cobran comisión, ¿ok? Igual Apple Pay, Google Pay, ¿sale? Entonces, si es importación pequeña, yo te recomiendo PayPal o tarjeta de débito o crédito. De esta manera tú puedes hacer el pago. Selecciona PayPal y clic aquí en este botón amarillo para que ya pagues, ¿ok? Ahora la cosa va a cambiar y recuerda que aquí, pues aquí nos está diciendo igual, esta orden está protegida por Trade Assurance y puedes ver los detalles aquí, ¿ok? Ahí vamos a estar viendo los detalles, etcétera. Entonces, si vas a estar haciendo importación pequeña, paga con PayPal o tarjeta de débito o crédito, ¿ok? Si vas a estar haciendo una importación grande, que ya estamos hablando de envíos marítimos, etcétera, pues es mucho mejor hacer una transferencia bancaria internacional, ¿ok? Porque los costos son más bajos. Entonces es importante esta parte. Yo no te recomendaría PayPal o tarjeta de débito o crédito porque la comisión va a ser muchísimo dinero. Entonces es mucho mejor hacer una transferencia internacional de tu banco pues al banco del proveedor chino. Lo único que te tienes que asegurar es que el nombre de la empresa coincida con la transferencia que tú vayas a hacer, ¿ok? Entonces es importante esta parte. Recuérdalo para importaciones grandes, importantísimo hacer una transferencia internacional. Y bueno amigos, el otro tema que es también muy importante, vamos a estar viendo lo que es la inspección de calidad. Recuerda que los inspectores de calidad son los encargados de revisar las líneas de producción, también materias primas y garantizar que tu producto cumpla con los estándares requeridos, ¿ok? Es demasiado importante que podamos nosotros implementar esta inspección de calidad. Recuerda que tenemos varios tipos de inspecciones. La primera es en la fase de preproducción, es decir, pueden checarte lo que sería la materia prima, que los materiales que vayan a estar utilizando el proveedor sean los requeridos, sean de calidad y pues también sean los que el proveedor dice, ¿ok? Si a ti te están diciendo que el producto se va a hacer con un material de muy buena calidad, pues los inspectores van a asegurarse que realmente el proveedor utilice ese material, ¿ok? Después tenemos durante la producción, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que realmente se pueda hacer con los estándares necesarios para que se pueda garantizar que ese producto se pueda producir de forma correcta, ¿ok? Que no, por ejemplo, supongamos que una laptop la están fabricando pero de repente no le dan el diseño que se requiere, entonces ahí entra lo que sería el inspector a revisar que realmente ese diseño se haga de forma correcta, ¿ok? Después tenemos ya el producto terminado, ¿ok? Van a estar checando lo que son las cajas, que realmente el producto venga protegido, porque por ejemplo cuando tú vas a importar algún electrónico, hay electrónicos que son delicados como alguna laptop, etcétera. Obviamente tiene que venir muy protegido porque si no, pues se puede romper algo de ese producto. Entonces tiene que venir bien embalado, con su caja, con sus protectores, etcétera, ¿ok? Entonces igual lo que serían los inspectores checan toda esa parte, que el producto vaya muy bien, ¿ok? Y por último, durante la carga del contenedor, que todo se pueda hacer de forma correcta. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Muchas veces si uno no está revisando que todo esté de forma correcta, pues a veces los productos los pueden cargar de forma violenta o simplemente no te los llevan de forma correcta, etcétera. Entonces también por eso entra el inspector a que durante la carga del contenedor
todo se haga de forma correcta, ¿ok? Entonces recuerda que son 4 tipos de inspecciones. También es muy importante que sepas que una inspección normalmente para un pedido pequeño no te va a convenir, ¿ok? Para un pedido que tú lo mandes con un courier, pues no te va a convenir. Si tú, por ejemplo, estás pidiendo 100 piezas, 200 piezas, 300 piezas, no te conviene, porque obviamente este tipo de inspecciones, pues las empresas te cobran, ¿sale? Entonces no te va a convenir. Generalmente las inspecciones de calidad se recomienda para pedidos de muy alto volumen, ¿ok? Por ejemplo, si vas a mandar miles de productos, ahí sí te conviene una inspección de calidad, ya que estás gastando bastante dinero y te tienes que asegurar que realmente tu producto se pueda fabricar de forma correcta, ¿ok? Entonces, aquí tenemos lo que es el límite de calidad aceptable. ¿Qué significa esto? Significa la cantidad de muestras defectuosas que tú vas a tolerar, ¿ok? Entonces, yo lo dividí en 3. Están lo que son defectos pequeños, ¿ok? Quiere decir que el proveedor, pues, está haciendo lo que son productos, y van a haber algunos productos que van a tener pequeños defectos de fabricación. Ahí te lo puse entre paréntesis. Del 1 al 2% es lo que tú tolerarías, ¿ok? O sea, estos pequeños defectos pueden ser que alguna cajita se rayó cuando la ponen en el contenedor, etcétera. Sale detalles muy pequeños que realmente a veces ni se notan, ¿ok? Tú podrías tolerar del 1 al 2%, ¿ok? Más de eso, pues le puedes decir al proveedor que te haga una devolución, ¿ok? O que te lo pueda reponer. También lo que son defectos medianos, ¿ok? Esto quiere decir que te pueden afectar y hacer que el cliente te regrese el producto, ¿ok? Estos ya estamos hablando pues de efectos más grandes. Por ejemplo, supongamos que tú vendes una laptop y esa laptop trae un pequeño rasguño, ¿ok? Entonces obviamente el cliente cuando vea eso va a pensar que es una laptop usada y te la va a regresar. Entonces pues ya allí, por eso ahí entre paréntesis, aquí te lo enseño, 0,5% es lo que tú podrías aceptar, y que realmente que tú le avises al proveedor y que te lo puedan reponer, ¿sale? Porque en este caso ya para ti significaría que el cliente te regrese ese producto, ¿sale? Y por último, que es el más dañino para ti, que sería el defecto crítico. Y esto quiere decir simplemente que el producto ya no es funcional, ¿ok? Entonces ahí puse entre paréntesis 0%. ¿Por qué? Porque si imagínate un producto que tú compraste y que mandaste a hacer no sirve, pues realmente tú no lo vas a poder vender. Entonces ese producto simplemente tú lo tienes que reportar con tu proveedor, ¿ok? Para que el proveedor te lo pueda reponer, ¿ok? Entonces por eso es importante lo que sería inspección de calidad, para que te asegures que tus productos realmente se puedan fabricar de forma correcta. Entonces supongamos que en este caso aquí los inspectores te dicen: oye, es que fíjate que tienes con defecto crítico el 1%, entonces quiere decir que el proveedor no está haciendo bien su trabajo. Entonces ya te vas tú a comunicar con ellos y pues le vas a comentar: sabes que lo que es mi inspector de calidad me está diciendo que pues tienes un 1% de defecto crítico, no me sirve, necesito que hagas bien las cosas, ¿no? Entonces por esa razón utilizamos lo que son inspecciones de calidad, ¿sale? Recuerda, se recomiendan solamente para envíos mayores. Estamos hablando pues envíos marítimos, donde mandas productos por muy alto volumen. Y bueno amigos, estas son algunas empresas de inspección que te recomiendo. La primera se llama Kima.com, ¿ok? Esta es la página principal y aquí tú puedes cotizar y también los puedes llamar o contactarlos, ¿ok? Para cotizar. Está en inglés. Si tú lo quieres poner en español, pues simplemente clic derecho y traducir al español. Y acá nos está diciendo soluciones,
para fabricar productos en los consumidores puedan confiar, verificar, etcétera, ¿sale? Después tenemos esta otra que se llama TV, también es bastante buena, ok. Y tenemos este que se llama Buró Veritas, que también puede hacer ese servicio, ¿sale? Y por último tenemos este proveedor que también tiene un precio bastante económico. Acá aparecen abajo los servicios, como puedes ver, ahorita te los enseño con la flecha, ¿sale? Ahí tenemos los servicios que ofrece esta empresa. Entonces son 4 proveedores. También recuerda que tú igual puedes hacer una búsqueda en Google, ok. Simplemente puedes poner inspección de calidad, por ejemplo, si te encuentras en México, inspección de calidad de México, o en Estados Unidos, etcétera, y ver las calificaciones que estos negocios tienen, las opiniones, y si te da confianza también puedes trabajar con ellos, ¿sale? Yo te recomiendo estos 4, pero no necesariamente son los únicos que hay. Yo te aseguro que hay mucho más, ¿sale? Pero puedes checar esta información si quieres, ya va a depender de ti. Y bueno amigos, ahorita vamos a estar viendo un tema bastante importante, que es cómo tú puedes calcular los aranceles e impuestos para saber aproximadamente cuánto pagan a tu país, ¿ok? Recuerda que si tú quieres importar de China a Estados Unidos, México, España, cualquier país, cada país tiene el porcentaje de arancel e impuesto que tiene que pagar. Entonces nosotros tenemos que calcular para saber aproximadamente cuánto vamos a pagar, y si estamos cotizando, todo eso lo tenemos que meter en nuestra cotización, ok. Ya tener ese entendido de cuánto pagaríamos. Recuerda que hay algo que se llama códigos HS, y este es un código internacional para productos de importación y exportación. Por ejemplo, si tú ya escogiste un proveedor en la plataforma de Alibaba, supongamos que tú quieres comprar un panel solar, entonces el proveedor que te está vendiendo ese panel solar, tú le puedes pedir que te proporcione el código HS de ese producto que él vende, porque con ese código pues ya tú vas a poder saber cuánto se tiene que pagar de arancel e impuesto en tu país, ok. Entonces esa sería la forma más fácil de saber este código, que tú se lo preguntes a tu proveedor de Alibaba. Ahora, la otra forma en la cual tú puedes conseguir el código es a través de Google. Ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces aquí supongamos que tú vas a comprar un panel solar. Aquí simplemente escribimos HS code y vas a poner, por ejemplo, panel solar, ok. Y como puedes ver, aquí nos aparece ya el número internacional con el cual se maneja este producto de panel solar. Obviamente recuerda que para panel solar hay varias especificaciones, entonces tienes que saber muy bien el producto que vas a estar comprando. Pero aquí, como puedes ver, ya tenemos lo que sería el código internacional. También, por ejemplo, supongamos que vas a comprar baterías, entonces igual ahí le pones battery, ok. Recuerda que también hay varios tipos de baterías, entonces podríamos poner de batería de lithium, y aquí igual tenemos el código internacional, ok. Y así tú puedes ponerlo aquí en Google. Supongamos que queremos importar laptops, vamos a ponerlo, y aquí ya nos pone, como puedes ver de forma rápida, el código HS internacional. Y con este código ahora sí nosotros podemos saber con exactitud aproximadamente qué porcentaje vamos a estar pagando de arancel e impuesto en nuestro país. Entonces ahora ya teniendo este código vamos a poder ver el porcentaje que cobraría de arancel e impuesto. Por ejemplo, yo me encuentro en México, supongamos que lo voy a importar de China a México, ok. Entonces lo que vamos a estar haciendo simplemente es que tú vas a copiar este código y ahí en otra pestaña de Google vas a poner lo siguiente. Aquí te lo pongo, mira, vas a poner esto que te enseño con la flecha, vas a poner arancel, el código y le pones el país, ok. Y aquí, como puedes ver, en primer lugar nos aparece esto que se llama CISEX,
ok, que es lo que calcula o la información que te da sobre el arancel. En este caso, si estás en México, recuerda que si tú vas a importar de China a Estados Unidos, obviamente tienes que poner aquí, en lugar de México, pones USA o Estados Unidos. Entonces le voy a dar clic aquí y como puedes ver, aquí ya nos manda a esta parte: máquinas y aparatos, material electrónico y sus partes, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cuál nos interesa, y acá, como puedes darte cuenta, tenemos lo que sería el arancel, ok. Acá nos dice que pues lo que es el arancel no hay, pero sí te van a cobrar el 16% de IVA. Y también algo muy importante, aquí aparecen lo que son las restricciones, que es importante que tú las leas, porque aquí si tú necesitas algún permiso, si tú necesitas alguna licencia, aquí te va a aparecer esa información. Por eso es súper importante leer lo que son las restricciones, ok. Entonces, así como puedes ver, puedes revisar cuánto tú pagarías de arancel e IVA. Por ejemplo, vamos aquí a poner, supongamos, arancel. Tú le puedes poner fruta, ok, puedes ponerle fruta. Esto es para ponerlo como ejemplo, ¿no? Entonces aquí nos aparece vamos a darle clic, ok. En cuanto le damos clic, aquí como puedes ver, nos está diciendo que el arancel te van a estar cobrando un 20%, importación 20%, y el IVA pues no lo cobran, sino te cobran un arancel de un 20%, ok. Y también abajo están las restricciones, y así tú puedes saber de forma rápida cuánto cobra tu país, ok. Por ejemplo, vamos a poner aquí lo que pusimos hace rato: paneles solares, ok. Por ejemplo, si no te aparece de forma rápida panel solar, aquí nos aparece ahorita vamos a ver, aquí vamos a ponerlo y aquí nos aparece, ok. Recuerda que siempre tienes que seleccionar CISETS, ok, y ahí lo ponemos también. Y como puedes ver, acá nos está diciendo que igual el IVA 16%, ok. Y también hay que leer todo lo que son las restricciones. Entonces, de esta manera tan fácil y tan sencilla, tú ya vas a poder saber cómo o cuánto aproximadamente pagas tú por un arancel, ok. Igual, por ejemplo, otra forma de calcularlo, aquí le pongas el nombre del producto que quieres comprar. Por ejemplo, celulares y espacio, le pones el país, ok. Y ahí, como puedes ver, me aparece en primer lugar. Le voy a dar clic, ok. Y aquí, como puedes ver, viene siendo lo mismo, 16% de IVA, ok. Entonces igual acá nos aparece ya lo que es la descripción y las restricciones, que también es importante que nosotros las podamos leer. Entonces, muy importante, igual por ejemplo, aquí tú le puedes poner USA, ok. Entonces, para que tú puedas ver en cada país cuánto aproximadamente sería el impuesto que tú vas a pagar, importante que pongas tu país, ok. Calcular ese impuesto, saber cuánto te van a estar cobrando de impuesto o también de arancel. Y bueno, amigos, una vez que ya tengamos toda esta información, que tú ya sepas cuánto vas a pagar aproximadamente de arancel en tu país, etcétera, es importante que sepamos toda esa información, porque después, ahora sí, ya vamos a hacer lo que es el proceso para calcular cuánto tú pagarías de arancel e impuestos dependiendo tu país. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo, y lo primero que vemos es el valor de la mercancía, es decir, cuánto te salió tu producto, ok. Entonces podemos decir que este valor de la mercancía estarías utilizando el Incoterm FOB, ok. Entonces, el valor de la mercancía, ¿cuánto te sale todo? Supongamos que nos sale en $10,000, ok. Después tenemos lo que sería el envío, que nos sale en $700. Después el seguro, $70. Y tenemos a lo último lo que es el valor CIF, que en este caso recuerda que el valor CIF significa el total ya con envío y seguro, ok. Entonces lo sumamos
y simple y sencillamente nos da esta cantidad de $10,770. Ok, recuerda algo muy importante y te lo puse aquí abajo, que la base para aplicar el arancel en España y México se usa el Incoterm CIF. Ok, y para Estados Unidos, si tú vas a importar de China a Estados Unidos, solamente se va a utilizar el valor FOB. Ok, entonces te lo voy a resumir. Si tú vas a importar de China a México a España, lo que es el valor CIF es el que te van a estar contando para calcular el arancel y el impuesto. Ahora, si tú importas de China a Estados Unidos, el valor que te van a estar contando, por así decirlo, para calcular el arancel, pues sería el valor de la mercancía, o sea, FOB. Entonces, como puedes ver aquí de mi lado derecho, tengo esto que dice MXN, o sea, pesos mexicanos. ¿Por qué razón? Porque recuerda que nuestras compras las vamos a estar haciendo en dólares en la plataforma de Alibaba. Entonces, lo que va a hacer la aduana pues es cambiarlo todo al país, a la moneda del país, que en este caso sería, por ejemplo, a México. Ok, entonces $10,000 supongamos que equivalen a 200,000 pesos. Recuerda que es solamente un ejemplo. $700 equivaldrían a 15,000 pesos, $70 1,500, y al final pues hacen la conversión y todo costaría 216,500 pesos mexicanos, ya convertido a la moneda del país que nosotros vamos a estar importando. ¿Ok? Entonces ahí, como puedes ver, de esta manera han quedado las cuentas y ahora viene el cálculo del arancel. Y bueno, amigos, ahora sí vamos a calcular el arancel de esta manera. Primero tenemos lo que es el valor CIF. Recuerda que CIF pues significa lo que es tu producto, el seguro más el envío o el flete. Ok, aquí nos da este total 216,500 pesos mexicanos. Ok, después tenemos ahora sí lo que es el arancel. Por eso recuerda que ya hicimos la búsqueda nosotros y ya sabemos aproximadamente cuánto va a ser el arancel que vamos a pagar. Supongamos que estás trayendo, no sé, algún celular o cualquier otra cosa, y ese arancel que tú investigaste pues es del 9% que te van a estar cobrando. Entonces haces el cálculo, cuánto sería el 9% de 216,500 pesos. Ok, y aquí simplemente ya nos da el total, que en este caso sería 19,485 pesos mexicanos que estaríamos pagando de arancel. Ok, entonces de esta manera pues ya sacaste tú el arancel y ya sabes aproximadamente cuánto estarías tú pagando. Ahora, amigos, vamos a calcular lo que sería el IVA. Recuerda que si tú vas a importar de China a Estados Unidos, no en Estados Unidos pues no se paga el IVA, solamente pagas el arancel. Ok, entonces aquí para sacar el IVA sería lo que es el valor CIF, pues le vas a sumar el arancel que sacamos hace ratito y nos da un total de 235,985 pesos mexicanos. Pues a esta cantidad vamos a sacarle el IVA, que en este caso en el país de México es del 16%. En España creo que es un poquito más. Ok, y el IVA de esta cantidad es 37,757 pesos mexicanos. Nos da pues ya el total sumándolo 273,742 pesos mexicanos que vendríamos pagando ya con impuesto, ok, y con arancel. Entonces de esta manera, como pudiste darte cuenta, ya calculaste lo que sería el IVA y el arancel para saber pues cuánto tú pagarías. Ahora, amigos, todo este proceso que hicimos, recuerda que es más que nada para importaciones grandes. Si tú vas a estar importando en pequeñas cantidades, es totalmente diferente, porque recuerda que normalmente utilizas lo que es un courier, paqueterías normales conocidas como DHL, FedEx, Estafeta, UPS, etcétera. Entonces ahí es muy diferente porque la paquetería pues te hace toda la gestión.
¿ok? Y lo único que tú tienes que hacer al final es pagar el impuesto que ellos te van a comentar. Entonces ellos se ocupan de todo el trámite. Supongamos que tú compraste, por ejemplo, unos 30 productos, 40 productos y en total fueron, no sé, unos $500, por ejemplo, ¿no? Entonces te lo mandan, por ejemplo, por DHL. Entonces DHL se va a encargar de toda la gestión de impuestos, etcétera, y al final, cuando entre al país, ok, te van a llamar o te van a mandar un mensaje y te van a decir, mira, de tu paquete que nosotros traemos, te van a estar cobrando cierta cantidad, ok, es la cantidad que tú tienes que pagar, no sé, serían 30, 40, $50, eso es lo que tú pagarías. Entonces ellos pues ya te van a estar dando la opción de pagar ya sea en efectivo al momento que te entreguen tu paquete, o hay algunas empresas que te mandan un correo y te dicen que hagas una transferencia por concepto de impuestos y aranceles y listo. Ya de esa manera tú ya pagaste tus impuestos y pues ya te van a entregar el paquete. Como pudiste ver, si es una importación pequeña, pues es muy fácil porque pues la empresa te hace toda la gestión, ¿ok? Todo esto que vimos ahorita pues es para hacer una importación mucho más grande de miles de productos. Ahí sí necesitas hacer todos estos cálculos para más que nada presupuestar todo, ¿ok? Y bueno amigos, como pudiste ver, esto es todo lo que conlleva el proceso para importar tu producto. Ahora yo aquí te he puesto que si tú no quieres dolores de cabeza, puedes tú contratar a una agencia aduanal. Yo te voy a decir cuáles son las principales ventajas. Bueno, es que no te vas a estar preocupando absolutamente de nada, ¿ok? Si tú contratas a una agencia aduanal, lo va a hacer todo por ti. Tú solamente le vas a decir qué producto quieres importar, ¿ok? Y ellos te van a buscar el proveedor, te van a buscar para que también te lo puedan revisar lo que es tu mercancía, hacer la inspección, absolutamente todo. Prácticamente la agencia aduanal lo va a hacer todo por ti. Entonces, si quieres evitarte estrés, preocupación, estar tú checando el proveedor, estar checando las certificaciones, estar viendo los costos, etcétera, pues yo te recomiendo contratar a una agencia aduanal. Ahora, hay una desventaja aquí, y la desventaja es que obviamente el costo se va a elevar. ¿Por qué razón? Porque pues ellos pues van a cobrar sus honorarios por hacerte todo el proceso. Pero pues una agencia aduanal, tú nada más le vas a decir, quiero tantas piezas, cotízame cuánto me va a salir y quiero que me lo entregues en Estados Unidos en esta bodega, quiero que me lo entregues en Costa Rica en esta bodega, quiero que me lo entregues en México en esta bodega. Entonces, como puedes darte cuenta, es mucho más fácil. Solamente toma en cuenta que te van a cobrar más, va a ser más dinero por la cuestión de que le tienes que pagar su mano de obra o sus honorarios a esta agencia, ¿sale? Como tú ya sabes qué es lo que se necesita para una importación, obviamente tú le vas a decir a la agencia, mira, ok, ¿cuáles son las certificaciones que necesito para este producto? Este proveedor me aseguras que es de confianza, por qué razón es de confianza, etcétera. Entonces por eso está muy bien que si tú quieres escoger contratar a una agencia aduanal, pues también sepas cómo es el proceso para que tengas una idea de lo que ellos van a estar haciendo, ¿ok? Entonces, en dado caso que a ti te llegara a interesar simplemente contratar a una agencia aduanal para que te lleve todo el proceso, me puedes enviar un mensaje al Instagram para que yo te pueda cotizar. De preferencia, si me vas a escribir al Instagram, me dices que te interesa contratar a una agencia aduanal para que te lleve todo el proceso. De esa manera yo voy a saber qué es lo que te interesa, ¿sale? Porque me llegan muchos mensajes. Entonces escríbeme así como te comenté para que yo te envíe con un asesor. Esta agencia aduanal está en China y prácticamente puede gestionarte cualquier producto que tú quieras, cotizar cuánto te va a salir dependiendo del servicio que tú quieras. Por ejemplo, si solamente quieres que te busquen un proveedor confiable para que tú le compres, pues te van a cobrar esos honorarios solo por buscarte proveedor, ¿sale? No es necesario que contrates
todo el servicio. Si tú, por ejemplo, solamente quieres que ellos te lleven la inspección de tu producto, también puedes contratar ese servicio solamente. Si tú quieres, por ejemplo, contratarles que te gestionen lo que es el envío al puerto y la entrega de tu producto en un puerto, también lo puedes hacer. Entonces son varios servicios que ellos ofrecen. Recuerda que si te interesa, allí me puedes enviar un mensaje a mi Instagram. Con gusto te voy a estar atendiendo y te voy a mandar con un ejecutivo de la agencia para que pues pueda por ahí cotizarte qué es lo que tú quieres. Entonces, amigos, como pudiste ver, este es todo el proceso que conlleva hacer una importación. Espero que realmente te haya yo aportado mucho valor, y cualquier duda, por favor, te invito a que me escribas un comentario ahorita mismo para que yo te pueda responder y yo te pueda ayudar. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.